Gloria a Dios. Bueno, ya nuestra amada pastora oró por la palabra. Vamos a leer en Primera de Pedro 2:9. El tema de hoy lo es interceder, ciencia y arte. Cuando lo tengan, me dicen. Primera de Pedro, acá casi al final del Nuevo Testamento. 2:9. Este fue uno de los primeros versículos que me enseñaron en la escuela bíblica. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. ¿Por qué yo digo que interceder es una ciencia y es un arte? Puede sentarse, amado hermano. La ciencia es porque viene cuando algo es repetitivo y lo podemos juntar, lo podemos analizar, ¿no? Por supuesto, la intercesión es una ciencia, no porque yo la pueda medir con un centímetro, con nada, ningún instrumento, pero está regida por leyes, está regida por principios, y eso la hace una ciencia, ¿ok? Es un arte porque requiere destreza, requiere habilidad, o sea, como el que hace un cuadro, ¿no? El artista necesita tener cierta destreza, y no solamente el conocimiento. Bueno, aunque la medicina también es igual. La medicina, yo siempre he dicho que es una ciencia y un arte. El arte está en hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque ante un síntoma pueden haber miles causas. Y el arte está en base al conocimiento, llegar a ese diagnóstico y para aplicar el tratamiento. Una vez que ya uno sabe, bueno, tiene tuberculosis, usted agarró el libro y ¡pum! Ahí está escrito lo que usted lo va a poner, cómo y ya está. Pero hacer el diagnóstico es el arte. Así es la intercesión, es un arte, pero necesita un conocimiento, tiene unas leyes específicas. Entonces, necesitamos aprender las dos cosas. ¿Qué es un intercesor? Un intercesor es aquel que se pone a favor de otra persona, a favor de una situación, que se pone a favor de una nación, ¿ok? De manera que esa persona que intercede, tiene que tener ciertas características. Y el intercesor es muy, muy parecido a lo que en el Antiguo Testamento era el sacerdote. El sacerdote era precisamente aquella persona que iba, primero se pedía perdón por sus pecados y presentaba la ofrenda delante de Dios por sus pecados, y después lo hacía por el pueblo, traía la ofrenda y le presentaba a Dios esa ofrenda. De hecho, el Señor Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Él sigue siendo intercesor de día y de noche por nosotros. Ahora, de hecho, es en el orden de Melquisedec. Melquisedec es un sacerdote que no se le conoce principio ni fin, o sea, es el mismo Dios. Entonces, Jesús es un intercesor. Y nosotros somos, como diría la pastora en el devocional de anteayer, no recuerdo, que nosotros somos pequeños Cristos, ¿verdad? Y que nos toca hacer lo que el Señor hizo. Y Él mismo dijo en su palabra que nosotros, su iglesia, su cuerpo, su congregación, haríamos cosas mayores.
es así como que yo voy a hacer cosas mayores que el Padre, que Jesús. No entra en la cabeza, ¿no? Pero el Señor lo dijo. Y lo dijo es porque su tiempo en la tierra como ser humano fue limitado. Entonces Él no pudo hacer todas las maravillas que pudo haber hecho. ¿Okay? La sigue haciendo, pero a través de nosotros. Y nosotros somos intercesores. Entonces, ¿el intercesor qué? Aquel que se pone entre Dios y esa persona. Por así, yo soy intercesor entre el hermano y Dios, ¿ok? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Me tengo que identificar con ese hermano. ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es la situación? Para poder orar. De manera que el intercesor es un mediador, es alguien que hace las paces, un tercero, el que hace esa relación entre Dios y la persona. No necesariamente en una persona, porque puede ser también una situación de un terremoto, o una situación de lo que está pasando en Venezuela, la situación de drogas, de la situación horrible que hay en Venezuela de idolatría. Entonces, somos intercesores por Venezuela, de hecho yo lo soy así, que me ponerse a orar por no una persona, sino por una nación. Entonces, a eso nos llamó el Señor, a ser intercesores. Pero ese intercesor sí tiene que tener unas características especiales. No puede ser un intercesor aquella persona que no se identifica por lo que va a orar. No se identifica con la persona. Si es una persona que es amargada, resentida, que no tiene amor, que no tiene empatía, ¿cómo puede orar por la otra persona? Entonces, como diría un maracucho, a juro y porque sí, tiene que tener amor, tiene que tener empatía con la otra persona, tiene que haber una comunicación. El Señor Jesús, Dios estableció la oración como el único canal, vamos a decirlo así, entre Dios y los hombres. O sea, la forma en que nosotros podemos comunicarnos con Dios, sí, en la obra que el Señor Jesús hizo en la cruz, pero por medio de la oración. Sin la oración, bueno, ¿cómo hacen los mudos? Ellos hablan en su idioma. De hecho, nosotros comunicamos más con nuestros gestos, con nuestra cara, que con las palabras. Entonces hay comunicación. Pero esa comunicación es la oración. Y es un privilegio. Todo lo que el Señor hace lo va a hacer porque alguien oró. Yo estoy aquí porque alguien oró para que yo fuese salva. Yo supongo que mi abuela oró por mí, porque era cristiana. Yo supongo que mi abuelo oró por mí. Yo supongo que mi mejor amiga oró por mí. Yo me supongo que las células que se reunían cerca de la casa oraron por la gente del sector. Entonces, no estoy aquí solamente porque yo quise ser salva. No. Alguien oró por mí. Alguien oró por nosotros. Alguien intercedió delante del Padre para que fuese salvo, para que la palabra le alcanzara, para que ¡pum!, le despertara. Entonces, eso es un intercesor. El intercesor es esa, vamos a decir, esa mano extendida de Dios, ¿ok? Esos labios del Señor, esa boca del Señor, y somos llamados para eso, para interceder. Ahora, cuando el que está dedicado como ocupación, como llamado, ¿ok? No se centra solamente en orar por las cosas triviales. Dios pone una carga específica para orar por algo. Yo estoy diciendo que ese es un llamado, pero no solamente es un llamado, ¿no? ¿Ok?
O sea, todos estamos llamados a orar, ¿ok? A orar los unos por los otros. Si nos amamos, entonces yo voy a orar por mi hermano, por su familia, por los que no se han convertido. Entonces, debe haber eso. Entonces, somos llamados a eso, a orar los unos por los otros. Cuando una persona, un intercesor, ora, porque tiene ese llamado, porque tiene esa asignación que Dios le ha encargado, entre otras, hay una pasión, hay algo que lo mueve, hay algo que lo impulsa a no desmayar. Una cosa importante del intercesor es que persevera, es que insiste, ¿ok? Somos muy dados a hacer, ¿ok? Señor, gracias por la comida, amén, ya, ¿ok? Pero el intercesor no es eso, o sea, tiene una relación con Dios, pero no desecha la oración. No, bueno, ya lloré 3 días seguidos, yo creo que ya está bueno, ¿ok? No, el intercesor es aquel que persiste, insiste, ¿ok? Hasta ver, y muchas veces no lo ve, el resultado, no ve el cumplimiento de las promesas, pero le cree al Señor. Y porque cree en el Señor, se mantiene perseverando, insistiendo. En la parábola que habla el Señor Jesús, dice que de la viuda, la viuda y el juez injusto, ¿verdad? Que dice que hay que orar con perseverancia. Pero luego al final dice, hallará el Señor fe en la tierra cuando venga. ¿Qué nos está diciendo? Que hay que ser perseverante en la oración, insistir aun cuando no veamos los resultados de inmediato, pero con fe, porque si no pudiéramos hacer como los católicos que oran y tienen su rosario y tienen su cosa, que están orando, pero pueden estar viendo la televisión o pueden estar haciendo cualquier otra cosa, ¿no? Porque están en el automático, están en una repetición. Los musulmanes oran más que nosotros, por cierto, porque ellos oran 5 veces al día. Y estén en donde estén, tiraron su alfombrita y ahí se postraron a orar. Entonces, cuando oramos, el intercesor no solamente persiste, insiste, tiene fe. Y tiene un amor por la persona que está orando. Yo recuerdo en una oportunidad, 2 oportunidades, pero para mí fue algo que se salía de mí, no sé ni cómo explicarlo, pero Dios me puso a orar por una anciana, la mamá de un amigo. De paso, me caía malita. Ay, mamá, estas señoras son esas mamás que son, que te quieren dirigir la vida y que nada les agrada. Bueno, era la mamá de la niña, tengo que respetarla, ¿ok? Pero no teníamos esa afinidad. Ella cayó enferma, ¿ok? De gravedad. Y fue una cosa que vino en mí, ese deseo profundo de orar por ella. Señor, guárdala, sánala, fortalécela, Señor, provee. O sea, era una cosa que yo no sé ni cómo explicarlo, pero fue algo que surgió, y surgió el amor por esa señora. Esa señora tuvo 2 paros estando en terapia intensiva, la dializaron, le tuvieron que hacer, miles de cosas, pero se salvó. Y no solamente fue que salió de la terapia intensiva, sino que recibió a Cristo en su corazón. Mi amiga le había predicado por 200 veces, ¿ok? Pero después de eso, ella recibe al Señor y se convierte no solamente en una mujer de oración, sino en una mujer que fue de impulso para sus hijas y para el resto de la familia que
los ayudó, ¿ok? Yo recuerdo, ¿por qué me acuerdo mucho? Porque era una necesidad que yo tenía de orar por esa persona, de clamar, era un gemir, eso lo puso el Señor. ¿Por qué? ¿Por mí? En verdad. Luego me pasó también con una amiga, no una amiga, una compañera de trabajo. Nos saludábamos y eso, ella la operaron de la columna cervical, y me llama y le tengo una cosita por aquí. ¿Cómo que una cosita? Era una pelota de pus que tenía por aquí, y por supuesto, eso implicaba, estaba infectado lo que se le había puesto, y estuvo muy grave. Igual, con ella fue una cosa, mira, tú conoces a fulanita, tú puedes orar por ella, hermano Freddy, usted puede orar por los flanitas. Y a todo el mundo le decía, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar. Era una urgencia, y le escribía a la gente, vamos a orar, estén orando. O sea, después de eso sí hubo un amor como nunca para esa compañera de trabajo. En verdad, yo le dije una vez que estaba Celeste, vamos a visitarla, vamos. Fuimos a la clínica, ella recibió al Señor, salió de la emergencia, y bueno, después no la he visto nunca más. Pero eso es el intercesor, cuando es algo que Dios te pone, te impulsa, te lleva, no te desanima, no abandona, sino que lo hiciste. Las respuestas del Señor no siempre son en el momento, ¿okay? Sino pueden ocurrir años después, pero uno sigue creyendo y sigue perseverando. Entonces, la intercesión puede ser un llamado para orar específicamente por algo, pero esto no quiere decir que no sea un mandato, ¿no? Entonces, que tenemos que orar los unos por los otros constantemente. Sin la oración, Dios no responde ninguna oración que no se haga. Al menos esa es mi convicción. Muchas veces uno hace esto y oró y Dios responde, ¿ok? Pero somos llamados a eso, a orar persistentemente, aun cuando no veamos el resultado. Siempre le digo, ¿quién va a orar por mi familia? Yo. ¿Quién va a orar por mi vecino? Yo. Entonces, nosotros ya somos intercesores. Ajuren porque sí. ¿Por qué? Porque usted tiene un territorio que conquistar. Y ese primer territorio es su familia. A veces son los hijos, a veces el cónyuge, los padres, pero ese es el territorio que hay que conquistar. De manera que entonces el intercesor no es cualquier persona, ni tiene una asignación que es dada por nadie, es dada por Dios directamente. La pastora nos puede decir, mire, usted va a orar por esto, usted va por esto, y así, ¿no? Como lo hemos hecho en otras oportunidades. Pero ese deseo profundo lo pone Dios. ¿Hay que conquistarlo? Sí, porque a veces uno tiene el llamado y se hace el otro, ¿ok? Pero en la medida que uno se entrena en el arte de orar, entonces Dios va a hacer eso. Entonces, el que ora no es cualquier persona. Y es un privilegio realmente orar por los otros. Conozco gente que solamente ora por los pastores, no ora por otra cosa. Conozco gente que oramos solo por Venezuela, bueno, no oramos solo, pero que tenemos ese llamado de orar por Venezuela. Conozco gente que le apasiona orar por los enfermos, y van a los hospitales y tal, y oran por los enfermos, ¿ok? Pero todos somos llamados a interceder. Ahora, vamos a ver algunas características de lo que es un intercesor.